siquiera en tiempos de las guerras, ni siquiera en tiempos de la Guerra Fría, un país se había atrevido a ingresar a la embajada de otro país y mucho menos a secuestrar a un asilado político formalmente protegido por la soberanía de otro país en su embajada. El gobierno de Ecuador mandó a sus fuerzas especiales que irrumpieron como delincuentes en el territorio nacional al interior de la embajada mexicana en Quito. Capturan a Jorge Glass, que se asilaba en la embajada mexicana. Y todavía, con lujo de descaro, Ecuador salió a decir que lo hacía para mantener su soberanía. Empezaron a arribar desde muy temprano fuerzas armadas, fuerzas especiales del Ecuador, ingresaron con total impunidad, como si se tratara de un país en guerra contra otro, a pesar de que ya se había advertido que la respuesta ecuatoriana era desproporcionada a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente a Ecuador ignoró por completo. Decían que la movilización de tropas solamente significaba una protesta en contra del gobierno mexicano por las declaraciones del presidente López Obrador, pero esta era una medida desproporcionada. Si ya la presencia de las Fuerzas Armadas y de los cientos de policías alrededor de la embajada mexicana era desproporcionado, el hecho de que ingresara un escuadrón de fuerzas especiales, el hecho de que se brincaran literalmente la barda, tumbaran la puerta y después arrastraran al jefe de la Cancillería mexicana, literalmente lo sometieron, lo arrastraron, pusieron en riesgo su integridad. Prácticamente los ecuatorianos pues han hecho algo, el gobierno de Noboa ha hecho algo que de verdad pasará a la historia por el grado de violencia diplomática que ni siquiera, fíjense bien, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, ni siquiera el Reino Unido de la Gran Bretaña, siendo la potencia histórica que ha sido y que ha violado el marco jurídico internacional en otros rubros, ni siquiera en Londres se atrevió a ingresar a la embajada de Ecuador por Julian Assange. Ni siquiera se atrevieron a violar el asilo diplomático. La figura del asilo es muy importante y todavía salieron con la churrada, salieron con el falaz argumento en este comunicado oficial. Ustedes saben, aquí en el canal de Tu Profe RI, procuramos por lo general ir a la fuente primaria, mostrarles de primera mano lo que está ocurriendo. Y vean ustedes el comunicado que acaba de salir hace apenas unos minutos, con toda impunidad y con todo cinismo. Dice el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, el Junior, el mi rey que malgobierna Ecuador. Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad. Pero se metieron con la soberanía mexicana y ahora ningún consulado y ninguna embajada en el mundo del Ecuador estará segura porque han deshonrado, han violado la figura del asilo político que ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Rusia en tiempos de la Guerra Fría y ni siquiera en estos momentos se atrevieron a tanto. Ecuador escaló el conflicto de la noche a la mañana. Creen que así van a obtener el apoyo de los ecuatorianos, pero mientras en México la postura es unánime a favor del presidente López Obrador, en Ecuador me parece que difícilmente los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos de a pie, los ecuatorianos instruidos en las relaciones internacionales, difícilmente apoyarán esta locura de Noboa, que al único que pone en riesgo es al Ecuador y al personal diplomático y consular del Ecuador en todo el mundo, porque esto siente un precedente gravísimo que ni siquiera los estadounidenses se atrevieron a ir tan lejos. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana
solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Con toda prepotencia, con todo lujo de descaro, el gobierno ecuatoriano, que en un principio citaba convenciones y citaba artículos, pero además descontextualizados, se atrevió a violar la soberanía del territorio mexicano, porque una embajada es territorio mexicano, y se atreven todavía a dar clases de lo que tiene que hacer una embajada. Dicen, toda embajada tiene una sola finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Sí, pero también toda embajada es territorio nacional del país que envía. No se pueden meter a una embajada, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, que son potencias nucleares, se atrevieron a tanto, porque mantenían en el asilo político, en el asilo diplomático, se ha mantenido históricamente un desahogo para que fluyan negociaciones, para que por ahí se abra una esperanza para la paz. Pero esto que acaba de hacer Ecuador es gravísimo porque prácticamente es un desafío no solamente a México, sino a la estructura internacional que lleva años construyéndose. Y todavía dicen que México abusó de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática. Y ojo, esto es mentira. Yo invito a la gente que nos está escuchando, que ya son miles de personas, y les agradezco el favor de su confianza, que lean la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. No tienen ningún chiste. Pónganse a googlearla y escriban Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Vayan al artículo 4. En el artículo 4 de esa convención se señala que es facultad de cada país determinar si es o no perseguido político y si se concede o no el asilo. Y luego el artículo 9 y el artículo 10 de esa misma convención, y esto lo pueden googlear, pueden encontrar el PDF. Al hacer clic, ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados, de inmediato les pone el texto en PDF. Van al artículo 9 y al artículo 10, y ese dice claramente, independientemente de que el Estado territorial, es decir, en este caso Ecuador, esté o no de acuerdo, tiene que otorgar un salvoconducto al asilado. Ecuador no solamente no lo hace, además hace una declaración de prepotencia en donde mete a su ejército, mete a su policía, golpean al personal de la embajada mexicana, como lo vamos a demostrar a continuación, someten al jefe de la misión diplomática, lo golpean en la cabeza, lo arrastran por el piso. De verdad, se atrevieron a llegar muy lejos. El fascismo en toda la extensión. Ahí está, pues el jefe de la Cancillería, quien quedó en lugar de nuestra embajadora, que ya está de regreso, Raquel está de regreso en México, y lo sometieron las fuerzas de seguridad del Ecuador. Se atrevieron a hacer algo verdaderamente sin escrúpulos, que de lo que se hablará en libros de diplomacia y de relaciones internacionales en la historia. Y todavía dicen descaradamente, al haber abusado de las inmunidades y privilegios, esto es falso, quien abusa es el Ecuador y lo va a pagar muy caro. Ecuador es un país soberano, dicen, y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Pero Lenín Moreno está ahí tranquilo, impune. Guillermo Lasso ahí está también tranquilo, impune. Y seguramente le van a tratar de crear impunidad a Daniel Noboa, pero si Daniel Noboa no se reelige, Daniel Noboa va a tener que rendir cuentas a la justicia tarde o temprano. Y todavía rematan. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Con un nivel de cinismo, se atreven a decir que respetan al pueblo mexicano. Vean ustedes las palabras
para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Vean ustedes las palabras de nuestro jefe delegacional, de nuestro jefe de Cancillería, vaya, al cual le fue muy, pero muy mal. Vean ustedes y escúchenlo. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass resistió. Roberto Canseco. Él es el señor Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería mexicana, quien se había quedado al frente de nuestra embajada porque a nuestra embajadora la declararon persona non grata. De verdad, escalaron el conflicto en Ecuador a lo estúpido. No hay precedente de que por las declaraciones de un país directamente declaren persona non grata a una mujer, a una embajadora, y no hay precedente de que ingresen con la fuerza bruta a otra embajada. Vaya, ni siquiera Estados Unidos, repito, se atrevió a tanto. Y cuando el señor Canseco dice, defendí a costa de mi vida, no estaba bromeando. Miren ustedes algunas de las escenas. Vaya, ni China se ha atrevido a tanto con asilados en otros países, ni Rusia se ha atrevido tanto con asilados de otros países, ni la India, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, que son potencias nucleares. Es una verdadera humillación y es una verdadera falta de respeto y violación al marco jurídico internacional. Le tocó bailar